infraestructura para transportarla. Entonces, Eso es Isagen. Isagen ¿y qué pasa con eso? bueno, de hecho es ISA, Sí, porque Isagen es el generador, ISA el que transporta. Ok. ¿Y Isa no ha vuelto a hacer inversiones o qué? No, sí hacen seguro, pero como cualquier cosa de infraestructura, es un embarazo dura 9 meses. Usted puede tener la plata que quiere, no puede parir el niño en un solo día. Entonces, Mamá no va a tener un... exacto, de eso pasa con esto, de un proyecto. Entonces, estas torres, eso en plenas montañas, cambiar todos esos cables, eso son personas multimillonarias, pues entonces no es tan fácil porque está creciendo más rápido la demanda de energía, que es una medida directa del crecimiento económico de un país. ¿Usted sabe qué tan rico es un país por cuántas unidades de energía gasta por O sea, si Emma muere y no estaríamos colapsados. probablemente estará en una situación crítica? Como pasó, no, a mí no me tocó, creo que está muy joven. Creo que por ahí en los 70s, 80s hubo como una situación así compleja de apagones. No, más adelante, casi el 90. Casi en el 90 Pues fue. me tocaba apagones y eso, pues yo era un niño. Y entonces llegaba cambiaba el horario y racionamiento y era arrendamiento energético. Entonces uno tenía velas en las casas y entonces llegaba a cierta hora y ya apague las luces y velita. Fue pucha. Esperemos no llegar allá porque eso Lo más país es lo terrible. Lo fastidioso de mutuo, y eso hace poco, pues en Venezuela, Ecuador, o sea, eso suena extraño, pero es común. ¿De qué nos faltó hablar de hoy? ¿O qué cerramos? ¿Con qué cerramos? Yo creo que cerremos con negocios con propósito. O sea, eh, a mí el tema de propósito me parece fundamental y siento que a veces muchos emprendedores nos quemamos demasiado. O sea, yo lo digo porque siento, yo no sé si vos sos creyente en Dios o no, Lucas. En mi caso, no me atrevo a decir que profeso una religión en particular, pero yo soy teísta, así creo que es como que un mundo sobrenatural. Hay un mundo sobrenatural. Y a veces terminamos quemando nuestras relaciones personales, familia, hijos, esposa, a costa de lo que de alguna manera el contexto nos dice que es éxito en la vida. Entonces, yo creo que es fundamental empezar a hablar más de su humano, porque todo este tema de la inteligencia artificial exacerba el problema, esta necesidad de estar hiperinformado, la última herramienta, la más óptima, y ya nos tienes haciendo corto en la cabeza casi cada día por medio que uno no sabe ni en qué creer. Ya en los videos usted puede poner a Donald Trump besando con Petro, una cosa así miedosa, Locos. muy loco, y yo creo que es fundamental que crear esos espacios dentro de las mismas comunidades residenciales, en universidades, colegios, entre amigos, promover todos esos diálogos acerca del propósito, que el propósito de la vida no es más que vivir, eso es clarísimo, pero también es sentirse útil. No es Pero decís una cosa que es súper valiosa. El propósito inicial es la existencia en sí misma. y ya uno coge el camino que quiere en esa existencia. Pero parte, uno deja de valorar cosas importantes. Para uno hay gente muy importante que no es ni productiva ni nada, simplemente lo quiere. Simplemente por ser, y se merece todo el amor. Exacto. Entonces, pues quisiera cerrar ahí como con una frase de Víctor Frankl que dice: uno todo el tiempo es preguntándole a la vida cuál es el sentido de la vida. Y esa pregunta no tiene respuesta. Antes la vida le devuelve la pregunta. ¿Usted qué va a hacer con todo eso? ¿Qué va a hacer usted con esta vida? Decida. De una, Lucas. Bueno, mi origen básicamente es de San Antonio de Prado. Yo nací en una familia, digamos, estrato medio bajo. Digamos, de un colegio público, bueno, era de cobertura, un colegio que se llama el Colegio Empresarial. Digamos que ahí pues tuve una formación lo suficientemente buena para pasar de primerazo a la Universidad de Antioquia y a la Nacional. Finalmente, después cosas de la vida, termino entrando a la Universidad de Antioquia a estudiar ingeniería ambiental. Siempre como que desde que estaba pequeño me orientó mucho el tema de la sostenibilidad, me movía mucho todo lo que veía uno, el cambio climático, qué es lo que eso nos avecina. Entonces siempre me orienté a eso, estoy en ingeniería ambiental, pero por cosas de la vida di como que Sí, bueno, nacional me dijiste. en la de Antioquia. Adelante, pues. Por cosas de la vida digo que
la ingeniería mecánica resolvía más desde lo técnico el problema, Que la los ambientales de pronto estudiaban más las consecuencias y trazaban los planes, pero no desarrollaban la tecnología para precisamente abordar el problema. Entonces me paso ingeniería mecánica y como tenían un buen rendimiento, entré a uno de los grupos de investigación líderes en el uso racional de la energía que se llama el Gasure. Y ahí conozco los socios de mi primera empresa. Digamos que haciendo proyectos de investigación. ¿Vos cuántos años tenés? Tengo 31 años. O 32. Y digamos, Y también te movía tanto ese tema ambiental. yo creo, a mí me traumatizó mucho un video que me mostraron en el colegio, que Carta 2070. Eso se regó un montón hace tiempo en YouTube cuando apenas estaban haciendo, que mostraban los niños aguantándose desnutridos y eso yo, a mí como que me impactó y yo, pucha, esto va a ser un problema gigante, gigante y me movilizó y siempre... ¿Y aún pensás que eso se va a materializar, esa Carta 2070? Sí, ¿O visto o has visto como soluciones tecnológicas que ayuden pues con el problema? No, sin duda, o sea, yo creo que el humano, yo soy muy humanista y creo mucho en el humano, yo sí creo que tenemos esa capacidad de adaptarnos, de pronto nos tomamos a veces más de lo necesario y terminamos absorbiendo parte de las consecuencias. Pero un ejemplo perfecto de eso es lo que pasaba con el agujero en la capa de ozono, que se emitían un montón de contaminantes. Después llega la humanidad y dice, venga que esto nos bajó salió el protocolo de Montreal y se eliminaron todos estos compuestos químicos y ya el agujero no crece, no volvió a escuchar uno noticias de que el ozono. ¿Por qué? Porque se resolvió eso. Y yo creo que este tema de cambio climático se están tomando acciones. Hay actores que les importa buscar ese equilibrio naturaleza desarrollo económico y pues yo creo que yo tengo una teoría sin ser para nada experto. sí. Te lo digo como con todo el respeto. El problema de contaminación en muchos casos es un problema que existe para las clases ricas o que se hace visible para las clases con mayores ingresos. Entonces, se ha popularizado muchísimo en los países desarrollados hablar de sostenibilidad y de responsabilidad económica y otras cosas. Es difícil para alguien que está logrando la subsistencia tener ese pensamiento. Sin duda alguna. Entonces, pues, si vos estás en un país bien pobre y necesitas cocinar y lo único recurso que hay es talar un árbol, pues vas a ir a talar el árbol y te va a importar cero si es árbol que hay 500 años o si ahí vive un mico o lo que sea. Pero te digo eso es para darte una visión optimista del tema. Así es que creo que el mundo se está enriqueciendo. Si uno mira los datos de crecimiento económico del mundo, el mundo sigue creciendo. Así es. Entonces creo que la tendencia será un mundo cada vez más rico y un mundo donde cada vez nos va a preocupar más la sostenibilidad. Y eso me llena a mí de optimismo. Te lo pongo de otra manera. Vos sos más joven que yo tengo 45. Mi hermano viene a Estados Unidos, país desarrollado. Uno va a la casa de mi hermano pues ahora estuve en invierno y no tuve la fortuna de ver venados. Okay. Pero vos vas a la casa de mi hermano en verano o en otra de las estaciones y yo he tenido semanas completas que todos los días veo manadas de venados parados por la casa. Súper. Eso me parece muy especial. Pero uno mira, por ejemplo, una ciudad como Medellín y cuando yo llegué a Medellín, que fue ya hace un tiempo, uno no veía una guacharaca. O uno no veía un perro lobo, ¿es que llama eso? Sí. Ya guacharacas y guacamayas ve uno todos los días. El perro lobo de pronto un poco más escaso, pero hace poco me mandaron un video, un puma en Las Palmas. Ajá, yo lo vi. Entonces, pues te diría, yo creo que en la medida que nos vamos enriqueciendo, vamos a tener mayor innovación y soluciones y este va a ser un tema el cual vamos a poder discutir con mucha más tranquilidad y buscar la solución al problema. Lo de la capa de ozono es el mejor ejemplo. O sea, entiendo que los resultados del capa de ozono Ya eso ya pues no se tiene resuelto, pero ya se va integrando eso y se va recuperando lentamente, pero ya no está aumentando el agujero, que eso era la cosa más crítica. Y yo estoy de acuerdo con vos, Lucas, donde precisamente la gente se orienta más a buscar ese equilibrio o esa sostenibilidad, llamémoslo ambiental, porque la sostenibilidad tiene varios frentes. sí, económico, social. Eso, digámoslo desde lo ambiental. O lo que te puede jugar la ambiental. Eso. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que ser sostenible no es, digamos,
excluyente de ser rentable y de ser eficiente económicamente. De hecho, nosotros, todo lo que De venimos hecho, a uno lo que le enseñan es la triada, no, uno debería tener sostenibilidad de las tres, eso es como una mesa de tres patas, o sea, sí, no debería ser solo económica y olvido las otras dos, o al revés, pues. sí, y lo ideal sería buscar soluciones que son sostenibles, pero que cierran financieramente. Porque si no, es como cuando uno habla en términos de innovación. Si la innovación no genera valor económico, no es más que un proyecto de laboratorio, de colegio, un experimento, No sirve para nada. no sirve para nada. La innovación tiene que generar Resultado económico. resultado económico, sin duda. Y ahora interrumpí ahora, estabas hablando pues estás en la universidad, entraste a este club de Este grupo de investigación. investigación, sí. Así es. Y digamos que ahí precisamente, en un estudio que hizo el grupo de la mano de la UBME, donde estudiaba eso, pero la Unidad de Planeación Minero-Energética del Ministerio de Minas, en ese estudio que se hizo a los sectores CU10 al 31, que era manufactura especialmente, se encontró que más del 30% de la energía que se consumía era desperdiciada por procesos ineficientes, tecnologías muy antiguas, malos hábitos de consumo, en una serie de cosas. Cuando en ese grupo de trabajo que teníamos vemos eso y otras situaciones, dijimos, venga, aquí tenemos un conocimiento importante en este tema, venga, salgamos a la calle a ver qué podemos hacer. Vuelven a explicar qué significa eso que es. Básicamente es, usted se consume, no sé, paga 10 millones de energía, por decir algo, 3 millones se pierde. Se van en pérdidas, ¿por qué? Porque tenés, por decir algo, un horno de arepas y no lo tenés bien aislado. Entonces todo se va en calor de desperdicio que no estás aprovechando en la cocción de tu producto. Esto es muy importante. Sí, si hablamos de la industria, pero eso no es ajeno a lo que va a pasar en el sector residencial, sector comercial y en los hogares. Y de hecho venimos trabajando con Sagi, un proyecto con ACEP para tratar de empezar a generar esa cultura de la sostenibilidad, pero también de cómo eso se ve manifiesto en que le quede más plata en el bolsillo a los hogares, del ahorro, y es malos hábitos. Por ejemplo, un inodoro que tiene los dos modos de vaciado es muchísimo más eficiente. O sea, el retorno de un inodoro que tiene dos modos de vaciado es muy bueno. Es un muy buen retorno comparado con el que tiene el método de vaciado tradicional, donde siempre hace la mismo tamaño de descarga. Lo mismo pasa con las neveras y los bordes del sello están malos. La nevera va a mantener el compresorcito funcionando permanentemente y te está generando un perjuicio. Entonces, lo que uno encuentra es que la energía más barata es la que no se consume. O sea, ahí no que es energía solar, no. La más barata de todas, y yo creo que allá han fallado muchas políticas de sostenibilidad y de eficiencia en estos temas pues, energéticos y todo, que se centran mucho en la estrategia de la electrificación, carros eléctricos, de energía solar, procesos de calentamiento eléctrico, toda la electrificación que está muy bien, pero la medida más coste eficiente de todas es la eficiencia energética. No llover, no consumir, esa es la energía más barata. Ese fue el descubrimiento que hicieron de esta investigación. El asunto es ahí nace, nos reunimos 4, 2 están en maestría y 2 en pregrado, yo era uno de los de pregrado, y montamos Energética. Entonces Energética básicamente es una empresa de consultoría. ¿Cuándo pasa esto en el tiempo? Eso fue 2018 más o menos. Energética se llama. Energética. Nosotros arrancamos Lucas y todos éramos de familias relativamente humildes. Teníamos, bueno, y aguantábamos hambre, pero no teníamos acceso a redes de contacto importantes ni nada de eso. Ni teníamos capital para arrancar. Literalmente arrancamos con un préstamo a la alcaldía de Medellín, que entonces se llamaba el Banco de los Pobres. 20 millones pedimos prestados, compramos un analizador de gases y con eso empezamos a hacer diagnóstico de la combustión de empresas industriales, tratando de hacer calibración de quemadores para reducir emisiones y mejorar la eficiencia de la combustión del gas. Así arrancamos. ¿Cobrabas qué? ¿Una consultoría o qué? Sí, era un servicio de consultoría. Luego, viendo pues como todas las tendencias de energía solar, nos encontramos con alguien que nos metió en el negocio y hoy Energética, digamos, ha ido mutando entre proyectos de consultoría ambiental y de eficiencia porque acompañamos, te pongo algunos ejemplos, al área metropolitana, a Corantioquia, a la alcaldía de Girardota haciendo los inventarios de emisiones atmosféricas. Entonces es muy importante por municipio saber en general el daño de emisiones atmosféricas. Eso significa. ¿Eso sí cuánto se emite en esta ciudad? En un territorio. Entonces, por ejemplo... ¿Cómo calculas eso, perdón?
uno hace muestreo. Entonces usted tiene una base, hay varias fuentes de emisión. Hay fuentes de emisión fija, que son las chimeneas. Esas son fuentes de emisión fija. Fuentes de emisión móviles, entonces todo el parque automotor. Y fuentes de emisión dispersa, que son canteras. Eso sí hablamos de emisiones atmosféricas, porque hay emisiones de vertimientos, que eso es otro tema que no abordamos nosotros, pues. Normalmente esto lo trabajamos con... ¿Por qué tan específico canteras? Porque suele ser como una de las principales fuentes, digamos, por ejemplo, en ladrilleras. Quemar el ladrillo. No quemar el ladrillo necesariamente, pero el barrido de las montañas para extraer el barro, entonces eso levanta material particulado que afecta precisamente todas las emisiones y la situación en la ciudad. De hecho, es muy curioso, yo no sé si te acuerdas cuando a veces se da ese efecto de inversión térmica que se nubla la ciudad, sí. Y dicen que no, que tenemos altos niveles de contaminación. Entonces todo el mundo dice, no, esas son esas volquetas viejas que nos tienen jodidos. Y eso sí afecta, pero no es la causa principal. De hecho, se ha encontrado que normalmente estos fenómenos se presentan cuando hay incendios en la frontera colombo-venezolana. O sea, porque nada que ver con las... Son causas exógenas. Y uno diría, no, que el pico... Ahora cambiemos, ¿no? Esas tormentas de polvo en el África llegan hasta acá. Hasta acá. Que a veces dicen que no, que el desierto del Sahara, que ya llegan. Entonces imagínate pues que ahí está, digamos, como las consecuencias de que finalmente el planeta es muy grande. Esa es la condición de esta ciudad que está entre montañas. Y si no existiera nada, con todo lo que hay externo, tendría momentos de crisis climática por la sana condición de montañas. Exactamente. O sea, eso indudablemente es una de las razones principales. Sin embargo, obviamente, si desde acá se pueden tomar medidas, pues pasa, compensa. Entonces, pues como continuando con la historia energética, hoy digamos que desarrolla pues, diversos proyectos de consultoría, pero somos muy fuertes y le prestamos muchos servicios a empresas de la construcción, pero también empresas de energía solar para montar específicamente proyectos tipo Cartor. Digamos que tenemos una fortaleza y es que somos ingenieros mecánicos, la mayoría, pero haciendo proyectos de electrificación con energía solar. Entonces dominamos como esa parte mecánica entre la estructura metálica, todo el diseño estructural y obviamente pues abordamos también la parte de topografía, cimentaciones. Entonces yo creo que energética, dentro de ese modelo de negocio, somos uno de los líderes en Colombia en el desarrollo de proyectos carport solares y que esperamos pues que eso empiece a generar un impacto importante para la adopción de más carros eléctricos, porque creo que vos que estás en el sector de la construcción ves que muchas veces la gente tiene ganas de un carro eléctrico, pero la urbanización donde vive no le permite, que no hay dónde, que le toca ir a buscar cargadores por fuera y a veces es un lío. Entonces, este tipo de soluciones puede llevar a masificar eso de una forma más simple, poniendo en los parqueaderos un carport solar y su estación de carro. ¿Por qué solo parqueaderos? ¿Por qué no azoteas y otras cosas? También, digamos, trabajamos algunos proyectos sobre tech, pero hemos encontrado un nicho, ahí es donde más nos diferenciamos. Digamos que el mercado de la energía solar sigue siendo creciente, todavía hay muchísimo para hacer, pero específicamente empresas que tengan ese dominio de lo que te digo, de lo mecánico para hacer una estructura alta y que integre también la parte eléctrica, no hay muchas, y ahí es donde hemos encontrado ese nicho, que es la que nos ha hecho pues como... Porque el nivel social hay más antes pues que aquí en la ciudad por los ejemplos. Sí, por ejemplo, ERCO, de Juan Esteban. Aquí digamos que ellos son como los más fuertes, pues, y otras empresas pues, que están dando a eso. Entonces, bueno, eso es la historia pues de energética. Yo fui convencido varios años, ya hace 2 años y medio más. ¿Eso es una compañía de qué tamaño? Energética tiene... ¿Sigue vigente pues la compañía? Sí, sigue vigente. 3 de los socios, pues éramos 4, 3 y ya nada. Pero le tiraste. Yo me retiré, sigo siendo parte de la junta, pero ya no estoy en la operación. Pero sigue este accionista, ¿no? Sí, soy accionista. Y energética hoy, pues en este momento tenemos más o menos entre 40 y 50 colaboradores. Y es una compañía de ¿cuánto? Estamos por ahí en 7.000, 8.000. El negocio es la instalación. ¿O son propietarios del activo? No. Nosotros normalmente empezamos ofreciendo PPAs. ¿Qué es eso, perdón? Eso, entonces PPA, el que es el mecanismo de financiación hoy más popular de la energía solar. Básicamente yo te instalo el sistema, no te preocupes por nada, diseño, instalo y mantengo a lo largo de 10, 15 o 20 años.
y lo que hago es que te vengo un 2 cada kilovatio hora de energía generada más barato que el Y proveedor. con eso pago la financiación y pago todo. Y a los 10 años se hace la transferencia del activo al cliente. Normalmente, entre más largo el plazo, más barata la tarifa, pues. Entonces nosotros no teníamos esa financiación, pero teníamos unos aliados que nosotros básicamente trabajábamos a hacer el EPC. Eso era lo que hacíamos nosotros, la construcción pues del sistema. Ya hace 2 años, el emergimiento de la tecnología, todas estas cosas, por cosas de la vida, consultoría, y que mi exnovia, el tío, sabía un montón de hacer reclamos de servicios públicos. Y yo, ¿cómo así que él vive y hace reclamos de servicios públicos? Que eso lo cobran tan mal. Entonces, nosotros tenemos ese conocimiento previo de eficiencia, como toda esa parte técnica, después me cuentan esto, y yo, venga, que es que esto le pega a lo que estamos haciendo de consultoría en eficiencia, pero no desde lo técnico, sino desde lo regulatorio. ¿Estoy pagando lo justo o no estoy pagando lo justo? La tarifa que es, si es o no. Y yo no sé, Lucas, si te ha pasado, pero es común que uno le pregunta a cualquier persona sobre los servicios públicos y hay una sensación de malestar inherente a esa palabra, como, ay, otra vez llegó la factura. O sea, la gente lo paga de mala gana. Y ese pago de mala gana ni siquiera, y tengo que entrar a hacer papel de abogado del diablo de alguna manera, de las empresas de servicios públicos, no es per se que la empresa de servicios públicos estén, digamos, atentando contra los derechos del consumidor de forma deliberada. No, para nada, y eso lo quiero dejar pues clarísimo acá. Sin embargo, la misma naturaleza de los servicios públicos, que es compleja para una persona de a pie, saber qué es un kilovatio hora o qué es nivel de tensión 2, no le dice nada. Entonces, cuando vos estás pagando por algo que no entendés, es normal que vos quedes con esa sensación de, y si vas a un restaurante y vos no entendés qué fue lo que te están cobrando, usted paga de mala gana porque no están teniendo. Entonces, esa naturaleza compleja hace que la gente simplemente pague. Y esto pasa en los hogares, pero pasa en las empresas. Ya no facturas de 200, 500, 600 mil pesos, no facturas de 80, 100, 500 y hasta 1.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Uno diría, Johnny, pero es que en una empresa grande tiene un jefe de mantenimiento y operaciones que usualmente es un ingeniero. Entiende eso. Entiende, se supone. Exactamente. Entonces ellos pueden saber que es un kilovatio hora, energía reactiva, cosas de ese tipo. Pero cuando uno le pregunta, ¿usted sabe qué es un ajuste concepto facturado? ¿Qué dice ahí? ¿Qué son reliquidaciones STR? Usted sí sabe que la tarifa depende de si el transformador es suyo o no. Y si es suyo, usted sabe cuánto le deberían estar cobrando, no sabe ni cómo revisar. Entonces uno entra en esos detalles regulatorios y encuentra que hay una serie de oportunidades que no se están aprovechando, que usualmente pueden ser omisiones de la empresa de servicios públicos. Insisto, no es que se haga de mala fe, sino que uno entiende que están atendiendo millones de usuarios y pues es normal que en una operación hayan errores, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra el papel de Sagi. Sagi básicamente lo que somos es una empresa de tecnología que con inteligencia artificial y automatización centralizamos toda la data de servicios públicos para resolver varios problemas. El primero, la auditoría del cobro. ¿Estoy pagando lo justo? ¿No estoy pagando lo justo? ¿Y qué oportunidades de ahorro puedo aprovechar? Eso es lo primero. ¿Solo para empresas? Solo para empresas hoy. Estamos haciendo un piloto con ACET, se llama OGA, que ya hicimos un despliegue inicial donde por WhatsApp, con tu número de contrato pues de la factura, que hacíamos un análisis, unas recomendaciones y ese piloto sigue. Digamos que ya viene en la etapa 2.0, estamos refinando unas cositas y yo creo que este mes lo lanzamos de nuevo para ver si esto qué tanto valor le puede agregar a la ciudad. Pero hoy Sagi trabajar full empresas, ¿cierto? Empresas de todo tipo, industriales, comerciales, retail, facility management, todo esto. Te resuelve esa parte de estoy pagando lo justo o no, pero resuelve también. ¿Y cómo sabes si estás pagando lo justo o no? O sea, cuando le dices inteligencia artificial, es con una base de datos de millones de facturas de empresas. Ajá. ¿Y de ahí qué pasa? Eso, entonces nosotros con estas automatizaciones lo que hacemos es que automatizamos la descarga, que muchas veces vos tenés que entrar, y no sé si es el caso de ustedes que tienen proyectos a lo largo y ancho del país, descargue facturas de aire, de mail, de Afinia, tan. Usualmente al inicio de un proyecto ustedes son los responsables del pago de todas esas facturas y se vuelve una carga importante para el equipo administrativo recopilar facturas, pagarlas, hacerle seguimiento para que no le vayan a desconectar el servicio a la hora de entregar un inmueble. Eso en el caso de una constructora, pero imagínate un retail que tiene lo primero que hacen es agrupar todo eso a través de una automatización. Extraemos los datos, pero eso es data no estructurada.
Porque como aquí usted le dice energía activa, febrero, EPM, a Finia le dice energía punta y fuera de punta. ¿Y cómo creo yo un marco común de entendimiento para que esa data no estructurada se me vuelva en una data estructurada? Para sacar indicadores te pongo un ejemplo concreto, vos tenés, no sé, digamos que tenés 3 hoteles aquí en la ciudad. Estamos en el mismo piso térmico, más o menos mismas condiciones. Vos puedes sacar un indicador de cuántos kilovatio hora te estás consumiendo en el hotel por cada metro cuadrado, que debería ser un indicador parecido, porque el hotel tiene gastos similares, aire acondicionado, iluminación, algo de administración, agua sanitaria, vas. Usted con ese indicador, eso es un benchmark prácticamente, usted puede decir, venga, yo saco el benchmark de mis hoteles y yo puedo saber cuál es el que está más desfasado, eso, menos eficiente y qué están haciendo los buenos para replicarlo en los malos y subir la eficiencia general de todo el sistema. Entonces, pero eso no es solo un tema de factura, o sea, lo que estás haciendo hasta ahí es coger el consumo de 3 hoteles, por decirlo, y comparar y ver cuál es el que menos eficiente es. Eso ya te genera la incógnita que hace este hotel respecto al otro que es más eficiente. Entonces ahí me imagino que pues, no estás haciendo nada contra la factura es la que es. No, si hacemos cosas. Ok. Eso, entonces aquí viene la otra parte. Por eso te digo que el análisis que hacemos nosotros es integral, porque cogemos lo técnico que es esto. O sea, vos descubriste que es ineficiente. Lo técnico es que vas al hotel a revisar y decís, no vamos, todo lo hacemos desde la mera factura. Lo que hacemos es que te decimos es que este hotel por metro cuadrado está gastando muchísimo más que este otro. Ahí hay algo raro. Entonces ya entramos a dar algunas recomendaciones. Hoy el servicio no incluye visitas para identificar el pareto de consumo, cuál es el 20% de los equipos responsables del 80% del costo. Eso hoy no lo hacemos, pero está dentro de nuestra ruta pues, de desarrollo. Entonces, digamos que hacemos ese análisis desde lo técnico y te quiero dar pues aquí también como compartiéndole a la gente cosas que entraron en los servicios públicos. Por ejemplo, la gente no revisa nunca otros cobros. Ahí después de la factura, digamos en EPM, te cobran energía, acueducto, alcantarillado, gastas, aseo, alumbrado público, que la gente ni sabe cómo es que le cobran el alumbrado público, que de hecho es un tributo municipal que se calcula en función del estatuto tributario de cada municipio. Y la gente nunca mira si esa sí es la tarifa que le corresponde. Hay negocios, no tienen ni idea de si esa tarifa corresponde a la actividad económica que desarrolla, porque usted está de pronto en una bodega que antes era, no sé, un centro logístico y ya usted es una actividad industrial y puede que la tarifa al alumbrado público por ser industria sea menor que la que había, pero vos nunca hiciste la revisión, eso siguió llegando con el TERI. Entonces mira que dentro de lo regulatorio hay muchas cosas y quiero hacer consciente también como a las personas que nos escuchen y es que cómo le cobran uno los servicios públicos. Básicamente un montón de contadores. Si es en un edificio hay un gabinete principal donde están los de todos los apartamentos y mandan un técnico cada mes a que tome las lecturas. Digamos que eso viene cambiando la tecnología. De hecho hay una ley que se llama AMI, Advanced Metering Infrastructure, que busca que el servicio de energía sea medido de forma inteligente. Eso permite unas mejoras en el mercado como tarifas dinámicas, pero necesita que haya un grueso importante de la población con AMI para que eso se logre. Eso está un lío el berraco porque no se sabe quién va a pagar todos esos contadores inteligentes. La empresa de servicios públicos no los quiere pagar. El usuario, si le dicen a uno en todo caso, vamos a cambiar eso vale 1,5 millones, más de uno va a decir, a mí no me cambie esa pendejada. Y el gobierno tampoco se sabe hasta dónde está dispuesto a sacar un dinero tan importante. Entonces lo que se está haciendo es que normalmente proyectos nuevos suelen a veces poner medidores inteligentes, con GSM mandan la lectura y no necesitan enviar un funcionario. Pero la mayoría es una lectura manual. pues, ¿cuánto vale esa persona? Todo ¿Cuánto error? Ahora les tomando todo de manera manual. exacto, y entonces cada mes visítelo. ¿Y usted cómo está seguro que sí lo visitó? Hay edificios que los contadores están al interior del edificio y usted para entrar tiene que pedir permiso y si no le abrieron la puerta, ¿qué? Entonces ahí es donde encuentra unas cosas, cobros promediados. ¿Qué hace la empresa? Dice, imposibilidad de acceso, no puede tomar la lectura. Cobro promedio con base en los últimos 6 meses. Entonces uno dice, bueno, es justo, pero ¿quién le dice a la empresa que ese mes uno no fue todo el mes de viaje? Entonces ahí me van a decir, no, yo supongo que vos te gastaste más o menos lo mismo. No suponga, ni cóbreme lo que miraste. Entonces ahí es la ley donde entra a defender al usuario y lo que hacemos nosotros
que somos formados por la Superintendencia de Servicios Públicos como vocales de control social. Desconocemos la ley 142 del 94 en detalle, sabemos los derechos del consumidor, pero aparte conocemos lo técnico, cómo es por detrás, porque un abogado puede saber del derecho administrativo y procesar lo que quiera, pero dígale cómo le explique cómo funciona un contador o qué es kilovatio hora y ahí se quedó. Entonces mira que hay un punto medio, digamos, virtuoso para poder gestionar de forma efectiva los servicios públicos. Sami con las facturas, los analiza, los Extraemos los datos. y de dónde hay una oportunidad de ahorro para el consumidor. Exacto. ¿Y dónde viene o cuál es el negocio? Listo. Pues porque ahí está haciendo un negocio para el cliente. Para el cliente. Exactamente. Entonces nuestro negocio tiene, digamos, como dos fuentes de ingreso. Tenemos un plan gratuito que contempla únicamente la auditoría. ¿Qué estamos buscando con eso? Mostrar que ser sostenible también es rentable. Es como los mangos bajitos. Como venga, conozca. Nosotros hacemos una auditoría. Es importante mencionar para no generar expectativas ilusorias de que no en todas las facturas hay oportunidades. Hay muchas que le vamos a decir, no, todo está correcto. ¿Qué debería solicitar una auditoría de esas? ¿Qué monto? Por ejemplo, el servicio de SAG está disponible para cualquier empresa de cualquier sector que consuma de 2 millones de pesos hacia arriba. 2 millones de pesos hacia arriba. Es como nuestro tope inferior. Sin embargo, es importante mencionar cuáles son los sectores donde vemos que hay más oportunidad. Por ejemplo, el sector de manufactura o sectores que tienen una alta variabilidad en el consumo porque tienen consumos estacionales, porque de pronto a fin de año producen más, en otros producen menos. Esos que tienen una alta variabilidad son susceptibles de ahorro. Y también aquellos que están ubicados no en las cabeceras urbanas, sino en la periferia. Y te pongo un ejemplo concreto. Eso es una finca porcícola. Estás a 1 hora y media a la cabecera urbana. Van a tener que mandar un técnico a tomar la lectura. ¿Usted cree que va? Probablemente no vaya. Probablemente en muchos casos, seguro. Pero ahí empieza a detectar una anormalidad. Entonces hay ciertos casos especiales que son más susceptibles para eso y por eso tenemos esa línea free donde te preguntas, bueno, ¿y usted cómo gana ahí pues, de puro querido? Nosotros lo que hacemos es evidenciar las oportunidades de ahorro y las tramitamos de principio a fin. El cliente no tiene que mover un dedo. Nosotros recibimos las facturas, analizamos, detectamos la oportunidad, generamos el reclamo o la gestión que haya que hacer hasta que se materialice el ahorro en la factura, como un saldo a favor o como un descuento. Esos son los dos mecanismos. Una vez usted percibe el ahorro en la factura, que eso es liquidez, porque seguramente vos tenías un presupuesto asignado para pagar en los servicios públicos de ese mes y ya no pagaste 10, sino sí, te ahorraste sí. En el momento en que usted trajo 5 millones de saldo a favor, y yo le diga, Lucas, así dio esos 5 millones ahí. Mire este documento que tiene un radicado de PM donde usted puede dentro de cualquier empresa de servicios públicos porque tiene un alcance nacional y no lo hacemos solo en energía, sino en acueducto, gas, tasa, aseo, alumbrado público. Con ese radicado usted puede variar que eso es auténtico. Entonces usted con el documento y con la factura hay evidencia de uno que el ahorro es real y dos que se vea nuestra gestión. Ya en ese momento le digo, Lucas, nosotros cobramos de prima de éxito tanto porcentaje. ¿Qué porcentaje cobra? Depende del volumen. ¿Cuántas facturas nos traes? ¿De qué montos? Eso depende del volumen. Normalmente es del 50%. ¿En una factura o en el...? En el trámite. Es importante que cada trámite... Yo puedo recibir una factura tuya y detectarse dos oportunidades distintas. Lo que pasa es que el ahorro ya llega para el resto de vida, ¿o no? Depende. No necesariamente. No necesariamente. Y te puedo dar un ejemplo concreto. Resulta que hace 2 meses te cobraron con el contador malo. Entonces te cobraron promedio. Es decir, nosotros lo detectamos. Y va a dar un poco más de detalle. A ver, usted hace un reclamo y normalmente las personas que trabajan en servicio al cliente, y eso es natural para cualquier industria, van a defender ¿a quién? A su empleador. Es normal. No es que haya un plan maléfico de por allá. No, eso es normal. Eso es en eficiencias operativas. Entonces, de alguna manera, tratan de justificar el porqué de ciertas cosas. Que si vos, y hay que ser honestos, no se sabe los derechos humanos uno, Luca. Yo no creo que no me sé ni 5, yo creo. Se va a saber uno los derechos del consumidor de servicios públicos. Entonces vos, primero no entendés si te está cobrando mal o no. Y segundo, ni sabes cómo reclamar ni dónde. Y tercero, que reclame. Yo no entiendo que me están cobrando mal. Entonces nosotros resolvemos todo eso haciendo la gestión nosotros en nombre del usuario.
Para eso, obviamente, se firma un poder de representación específico donde nos habilitan a representarlos única, exclusivamente ante quién. Empresas de servicios públicos, superintendencia, no más. Pero con eso ya claman la libertad de hacer el derecho de petición y normalmente pues te van a negar las pretensiones. O sea, suele pasar casi siempre. Ahí es donde si usted no conoce la norma y la técnica, pues se rinde. Y ahí es donde nosotros que sabemos del tema, vamos hasta el final. ¿Hace cuánto arrancó Sagi? Sagi lleva ya 2 años y medio. ¿Cuántos clientes han tenido? Son más o menos 70, 80 empresas. Y están de 80 empresas. ¿Cuántos logrado facturar desde tiempo? En este momento todavía estamos pequeños. Sagi, digamos que estos 2 primeros años ha sido mucho desarrollo tecnológico. Sabemos que esto es un negocio de escala. Y me voy a devolver un poquito antes de contestarte la pregunta, porque uno de los modelos de negocio es esa prima de éxito. Pero eso resuelve solo el dolor de si estoy pagando lo justo o no. Insisto, hay empresas que el dolor más difícil es el administrativo. Recopilar todas esas facturas, extraer los datos, pagarlas a tiempo, cuándo se me vence, cuándo no, cuánto hay que pagarle a quién, dispersar los pagos. Eso es una locura. Entonces ese dolor administrativo es un dolor distinto. ¿Cómo hago eficiencias? ¿Cómo miro mis históricos? ¿Cómo yo desde mi departamento de infraestructura empiezo a hacer seguimiento a cómo venimos reduciendo ese consumo año a año para impactar los indicadores de eficiencia económica y todo eso y ambiental? Entonces, esa plataforma, todos los módulos de analítica sí tienen un cobro por cada cuenta al mes. Entonces, eso sí, ya eso es un SaaS, un software como servicio que vamos facturando en función de la cantidad de cuentas suscritas. Y si hay ahorro, cobramos un porcentaje del ahorro, solo que los que están en este plan de pago pagan una prima de éxito menor que si están en el plan free. Esta empresa es una startup. Es una startup. Base tecnológica, pues. ¿En qué etapa está? Estamos yo diría que eso es un presemilla todavía. Digamos que este tiempo, yo vengo de la industria que no era tecnología. Yo vengo de energía, servicios públicos, ingeniero mecánico. Salgo de energética, busco unos socios pues que supieran de esto tecnológico. Tuve unas dificultades ahí societarias que uno como empresario pues empieza a aprender mucho de la importancia de tener las cosas claras desde el principio y ojalá en el papel, para que no se vayan a dar estas situaciones complejas. Eso nos retrasó mucho la salida, pero luego ya darme otro equipo, ya de tecnología, digamos que este tiempo hemos dedicado mucho a fortalecer esa parte. Porque ya nos da funcionar. Sí. Ya ves el tema de escalar, ¿verdad? Exactamente, ya estamos precisamente en esa etapa de go-to-market duro y esperamos pues este 2000. ¿Queremos los socios de Eris? ¿Cómo está conformado ese grupo inicial? En Sagi yo soy el socio mayorista, tengo pues más de la mitad, pues casi las 3/4 partes pues del negocio. Hay otro socio que tiene casi una tercera parte y el otro pedacito lo tienen 2 personas que son estos talentos clave que recluta uno en etapa temprana que le van a ayudar a que la operación pues se estabilice. Y esta compañía necesita capital para crecer. Sin embargo, hemos sido muy prudentes porque a medida que uno había tenido oportunidad de participar pues, en programas internacionales, en Your Leaders of America Initiative, que es el programa Wildlife del US Department of State, que es para líderes pues, de innovación, tecnología. Estuve allá donde me dieron un acompañamiento integral. En el Reino Unido también en un programa muy bueno que le quisiera recomendar pues, a la audiencia que está en temas de ingeniería, que se llama Líderes de Innovación Global de la Royal Academy of Engineering. Es un programa pues, genial. De hecho, ayer tuvimos un encuentro de los alumnos. Y digamos que en ese proceso entendí mucho mejor del mundo del fundraising, hablando con otros colegas y todo. Y hemos optado mucho por tirar a una estrategia bootstrapeada, o sea, autofinanciarnos hasta donde podamos. Sin embargo, hoy sí estamos contemplando tener un socio, pero que no sea un venture capitalist puro, pues, sino que sea como un corporate venture, o sea, un fondo que dentro de su pool de productos o servicios sea sinérgico con nosotros. O sea, que no venga a poner solo plata, sino que ponga algo de plata para robustecer el equipo, pero que traiga atracción de clientes porque puede hacer un cross-selling de lo que ya está ofreciendo. Entonces tenemos unas conversaciones. Oye, ahí las novias, ¿qué tipo de compañías? ¿Qué tipos de compañías? Bueno, compañías de servicios públicos, no. No. Exacto. Es que la gente ya hace el daño.
Eso. Digamos que año no, y es mi charro porque he tenido oportunidad de hablar con un par de ejecutivos de empresas de servicios públicos grandes y me dicen, antes no estás tirando muy duro. Y yo no los ataco a ustedes para nada. Yo defiendo es al usuario, yo no estoy buscándole en la caída, no, yo defiendo al usuario. Pero ¿qué tipo de compañía podría hacer el cross-selling? Eso, compañías típicamente de tecnología que vendan B2B. Y te puedo poner ejemplo, por ejemplo, ERPs. Un ERP, de alguna manera, nosotros tenemos una plataforma que mejora esa gestión administrativa de los servicios públicos y nos integramos con ellos, precisamente compartiendo data ya que están haciendo de pagos de servicios públicos con nosotros y eso fortalece esa oferta de valor. Eso es un ejemplo, pues, del tipo de empresa que nos gustaría, pues, como llegar a... ¿Qué compañía es más grande, energética o esta? ¿Cuál le ve más potencial? Si vieras que eso ha cambiado mucho en en este año. No sé si has escuchado del Sascalips. Yo está hablando mucho como el apocalipsis del software por el emergimiento masivo de la IA. O sea, ya a partir del vibe coding que es usted y yo, que no somos... Cualquiera que sí puede programar. Eso puede programar. Eso tiene sus limitaciones, pues. Es como cualquiera, no, cualquiera es fotógrafo, No, ¿no? nunca voy a programar, así lo hagan muy fácil, no. No te llama la atención. No, lo que quiero decir es que pues creo que el que lo hace profesionalmente siempre lo hará mejor. Sí. O sea, no es como que en la casa de solucionar cualquiera puede programar, no. Que hay alguien que sabe hacerlo, así le que es más fácil. Ajá. Yo creo que es lo mismo que la fotografía. Cuando llegaron estos aparatos, el celular, todo el mundo dijo, se acabaron los fotógrafos. Ya no hay fotógrafos, ya uno resuelve eso, entre comillas. O sea, la mayoría de cosas del día a día, tomarle una foto, para qué pendejada, sí lo hace. Pero un matrimonio, unos grados, No, necesitas la especialidad. Gastronómica, una foto para una habitación hotelera, una sala de ventas. Y necesito profesional. Exactamente. Y yo creo que eso mismo pasa con el software. Entonces hay un susto el berraco, por ejemplo, el SPI 500 ha caído un montón estos días, porque gran parte de las empresas que representan ese pool del SP500 son empresas de tecnología. Entonces tenemos que Meta, Google, Salesforce, Figma, o sea, unos grandes pues, actores del mundo del software. Y todo este pánico económico de qué va a pasar con el software, si es tan fácil que cualquiera se cree su propio SAP, por decir algo, pues entonces SAP va a morir. Y yo digo que no. Sin embargo, ahí es donde uno tiene que empezar a crear unas capacidades distintivas y Elon Musk está volviéndose como la lead de decir que los trabajos que se van a conservar con contundencia son los que mueven los AT. Él hace esa referencia, los que mueven AT. Y hablamos particularmente de un sector de la construcción que tiene tantos oficios. Entonces tienen el oficio que el carpintero, que el Si todavía no han descubierto cómo automatizarlo, aunque viene con su robot. eso, ahí viene con el robot, pero yo creo que le falta un poquito más. Y el man, pues que es tan visionario, rozando con lo díscolo un poquito también, pues él dice que prácticamente todos los trabajos van a ser sustituidos eventualmente. Yo también creo lo mismo, pero no creo que en un horizonte de 10 años, pues va a ser muchísimo más. Probablemente no te toque ni a mí, ni a vos, ni a ninguno que esté vivo ahorita, pero yo creo que como pintan las cosas, quizás en unos 500 años nos dediquemos a la contemplación y a meditarnos y a montar a caballo de edad. O sea, lo creo porque pues, no es lo que seríamos. Sí, Perderíamos el propósito de la vida. ¿Qué hace uno si no tiene nada para hacer? ese tema del propósito precisamente es lo que más me mueve a mí últimamente. En general, después de haber tenido una experiencia cercana a la muerte, hace 2 años, pues como un prediagnóstico de cáncer, eso hermano me tocó y ya, o sea, el tema de lo que yo creo que más hablo casi todos los días es del sentir y trato de que en las compañías todos tengamos muy presente eso. Incluso yo, pues que soy más o menos friki con este tema de la tecnología, me gusta mucho leer. Es como, ay no, y entonces nos vamos a quedar sin trabajo. De hecho, pues los grandes referentes tecnológicos dicen que los trabajos de oficina, los que todo el mundo creía que iban a ser los últimos en ser sustituidos, analistas de datos, todo ese tema, mandos medios en general, pues van a volar más rápido. Según estos grandes referentes. Sí. Es que hay ¿Vos qué pensás? hay un podcast muy bueno que se llama Oli, Oli, que son 4 de los grandes referentes. Sí, bate, no voy. América en su posición.
eso se va a volver una herramienta como lo es el Outlook, como es el Gmail, como cualquiera de las herramientas. Y a lo que han llegado es que no creen que van a echar más gente, creen que van a tener gente mucho más productiva, que van a tener que echar más cosas. Pero no están viendo como esa salida masiva ya de personal, no. Van a tener gente mucho más productivo, que sí va a haber diferencias significativas entre el que lo usa y el que no la usa. Exacto. Entonces, los equipos de trabajo probablemente van a ser de la siguiente manera. Tienen una compañía de 20 personas. Y entre esas 20 personas va a tener el Pareto. 2 o 3 o 4 que saben automatizar su gestión. Van a tener unos agentes hechos para automatizar bastante su proceso. Y 2, 3, 4 por un periodo temporal van a ser mucho más eficientes que el otro 80%. El otro 80% no va a quedar quieto. Y probablemente va a pedir ayuda y van a ir copiando. Y entonces vas a tener los mismos 20 muy ocupados, produciendo probablemente de manera exponencial mucho más. Así es, ¿no? Y yo estoy de acuerdo y de hecho al equipo yo les digo recurrentemente esto. Es una opinión personal, no significa que sea la verdad. Y es para mí hoy el cartón que usted tenga, o sea, la profesión en particular, es indiferente. Lo que es relevante es usted es buen profesional o no es buen profesional. Ya está. Porque con la IA que te puede generar planes de estudio a la medida, en tiempos récords, 24/7 disponible, contestarte al nivel de entendimiento que vos tenés, hay profesores súper buenos, pero que no saben transmitir bien el conocimiento. La IA sí adapta. Sin embargo, tengo que defender también la educación presencial porque yo creo que el criterio solo se construye en una universidad, por ejemplo. Yo ahí tengo una visión y es, pues ellos ya estamos maduros, sí. Entonces, a veces uno tiende a tener una visión simplista de lo que ha sido el proceso de evolución. Vos hoy estás donde estás porque pasaste por esos procesos académicos. Entonces, si tú te comparas contra mi hijo que tiene 11 años, él todavía no ha tenido ese desarrollo intelectual. Entonces, yo creo que esa preparación académica siempre será valiosa, independiente si la utilizas o no en tu ámbito de trabajo. Pues que quien utiliza la, la carrera en el trabajo. La carrera te da una estructura y te da un conocimiento. O sea, es fundamental que sepamos leer. Es fundamental que sepamos matemáticas. Saber planear. Saber planear, ¿no? Y temas más sencillos. Cuando vas a un colegio, compartes con compañeritos y empiezas a tener conexión con otras personas. ¿Qué tan importante es eso el día de mañana a nivel laboral? Es fundamental. Pero pues yo, economista, especialista en finanzas y tengo una compañía de construcción, al final del día, pues eso no me lo enseñaron en la carrera. La vida te va mostrando tu oficio y están los oficios la diferenciación. Entonces, por eso los proyectos lo estamos hablando esta mañana en otro espacio, casi siempre la innovación falla, porque casi siempre se ve la innovación, pues la palabra innovación es una palabra súper sexy, ¿sí? Entonces, a uno como CEO de una compañía, como presidente de una compañía, le llegan y le dicen, ¿qué falta en su compañía? Innovación. Monte el departamento de innovación. El departamento de innovación no tiene ni idea de cuáles eran los procesos de la compañía y cuáles eran los diferentes oficios. Yo creo que la innovación es muy particular de cada uno de los oficios. Entonces, por ejemplo, en esta compañía aparece un reto y es un montón de procesos, desde trámites, cartera, comercial, constructivos, financieros, en todas las patas que puede tener un negocio. Si yo creo un departamento de innovación, ese departamento de innovación, no conocí todas esas áreas, ni sabe el detalle. Es muy distinto si te vas al área de trámites y le preguntas a usted qué es lo que hace en el día a día, y de allá mismo sale una innovación. Entonces, ellos, por ejemplo, casos que pasaron en esta compañía, digamos, la escrituración muy grande de un proyecto inmobiliario, y ellos habían estado revisando mercado para encontrar aplicaciones que les ayudaran a hacer de manera más eficiente el proceso de escrituración. Y encontraron una herramienta que vale muy poco,
que ahorra la mitad del personal y que les organizó todo. Es como la implementación de un ERP en el área contable y financiera. A esta compañía cuando arrancó tenía un software contable de tesorería. Llegó un ERP que ese sí cuesta un poco más, pero lo que ha generado en ahorros es impresionante. Y ambos casos son innovación, solo que esa innovación son capaces ellos que están en el proceso en el día a día. Lo mismo que tu caso es un oficio. Tú eres de muy joven, tenías una motivación, tomas una decisión de cambiarte ambiental o mecánica, te metes a un grupo de investigación económicas y de investigación pues en energía, y fue en ese grupo, por esa investigación, el inicio de tu oficio. Y por eso de ahí sale esa posibilidad de montar esta compañía que se llama Allí Energetic. y Energetic. Pero es porque eres un experto. O sea, tu cabeza todo el día está pensando en eso. Eso no hay una inteligencia artificial que desde la motivación propia dice, me vi un documental y, y entonces como me vi este documental, me voy a ir a meter a hacer esta investigación y luego va a salir eso. No, eso siempre el componente humano va a ser muy valioso. Esa inteligencia artificial te va a apoyar, va a haber agentes de automatización, te van a hacer más eficiente, pero algo te movió el corazón y eso que te movió el corazón finalmente fue lo que te llevó a utilizar herramientas tecnológicas de cualquier índole para mejorar procesos, porque estabas trabajando en tu oficio. No, sin duda, yo creo y creo que todos los que de pronto a través de estos espacios tratamos de hacer eco en la sociedad, yo creo que lo humano tiene que ser lo primordial ahorita. Y de hecho yo te admiro un montón, Lucas, porque veo cómo sos de los pocos de pronto reverentes en el mundo de la construcción que habla de estos nuevos tipos de vivienda, donde, y te lo digo, un temor mío es, por ejemplo, yo soy hijo único. Y yo tener hijos, y yo sé que no va a tener ni tíos, o sea, si me caso y tengo hijos con una mujer que es hija única, también no va a tener ni tíos ni primos, y se van a convertir en esa familia los amigos míos. Y cómo Vos tenés un problema muy jodido que llama la soledad. Ajá. Venir de un hogar de un hijo único, probablemente vas a tener hijos. Si la estadística no falla, probablemente te separas. Entonces, Sí, sí. probablemente va a haber viajes, probablemente mundos donde sí, pues hacia allá nos ha llevado las tendencias, hacia allá nos está llevando la tecnología. El solo hecho, no ni siquiera necesitamos vivir en ciudades diferentes. El solo hecho de que pasamos todo el día conectados a un celular nos ha desconectado de la gente. Entonces, yo te hago la pregunta, por ejemplo, ¿cuántas veces hablas con tu papá o tu mamá a la semana? Pues de pronto eres muy buen hijo y los llamas a diario, pero yo no creo que sea como el común denominador. común denominador. Entonces hay muchas cosas que nos están desconectando. Hay mucho valor. No, y por ejemplo, lo que haces vos con esto del co-living y este tipo de proyectos también me parece genial. O sea, yo y en el edificio que vivo y en el que vive mi mamá, o sea, no para cruzarse con una persona, no conozco un digo, no sé uno la gente, cómo crea uno esos espacios. Hay una sillita donde se ve siempre el atardecer en el edificio y la gente va a ver el atardecer y se empieza a generar esa compañía entre sí. Quiten el romance a la cosa, porque yo se lo acabo de poner de la manera romántica. Sí. Qué tan bueno que su familia esté unida, que sus hijos tengan hasta 5 hijos y que sea un abuelo acompañado de nietos. No la parte romántica, pues la parte práctica al final es darle servicio a los humanos genera mayores ventas. Entonces, por ejemplo, en un tema de un colín es muy sencillo. Es el mejor marketing que hay. Si la gente entiende que hay comunidad, crear comunidad, hay que hacer una actividad para crear comunidad, esa gente va a sentir un factor diferenciador porque va a encontrar compañía. Y ese factor diferenciador es una capacidad única de estos negocios que va a ser mucho más potente que el edificio donde tradicional. Pues yo llevo en este edificio que estoy ahora casi un año. No conozco la primera persona. De verdad no conozco un vecino, ni sé cómo llama la portera. Si tuviera una comunidad donde diario estuviéramos jugando cartas o compartiendo comida, haciendo Coworking, me trabajé de un topico, o ahí se consigue una nueva novia o cualquier cosa de esas, te aseguro que el voz a voz de eso sería tan potente que ese edificio estaría completamente lleno, siempre con fila, esperando a llegar. Yo creo que el factor humano
En el mundo de la inteligencia artificial es el gran factor diferenciador. Yo creo que hacia allá tenemos que llevar, que es parte de la conversación, como iniciamos cada vez ahí. Eh, Sostenibilidad ambiental, tu fuerte. Sostenibilidad económica, que ambos debíamos ser fuertes. Un empresario, hay que dar plata. Así es, sin duda. Finalmente, sostenibilidad social. Y yo creo que esa sostenibilidad social tiene mucho que ver con las comunidades y volver a unir a la gente. Es que somos animales de tribu. Eso, y no, y vemos, o sea, el colapso demográfico, ya la gente no quiere tener hijos por Y eso lo pone a pensar a uno mucho, demasiado. Eso es muy preocupante. demasiado. Y ya, por ejemplo, Corea creo que es un país que irremediablemente El tiempo que 2 o 3 generaciones está en condenado. 2100, 5, por cada 100 que había coreanos van a haber 5. Una reducción fue pucha de 20 veces. Imagínate eso. Yo he estado como escuchando mucho el tema energético. Los edificios tienen esa capacidad de tener esas terrazas. Ahora hablaba de una empresa, el ERCO, ¿cuál era? ERCO es la que está avanzando bastante en eso. Hay todavía oportunidades de negocio importantes, como Siempre, o sea, el negocio de la energía solar en particular, un indicador que llama el LCOE, que es el Levelized Cost of Energy. Es como el costo de, digamos, cuando ustedes cuentan el costo de la energía, cuando lo analiza de toda la perspectiva de cables y el OPEX a lo largo del tiempo de vida útil del proyecto. Y en la energía solar hoy es la más competitiva. Es la más competitiva. Por eso no es raro que a cada rato se escuche nueva granja solar en no sé dónde, nueva granja. porque es la más competitiva. Porque ya la economía a la escala que se logró y la complejidad del sistema, por ejemplo, los otros tipos de generación son que el hidráulica, entonces tenemos las grandes centrales de la monta de social. de esto, y ambiental también, que la gente no sabe que cuando hay descomposición orgánica anaerobia de toda esa vegetación que cae bajo el agua, eso genera una huella de carbono importante. O sea, sí es limpia, pero tiene también su impacto ambiental por todo el desplazamiento, el agua, el nasa, todo. Y todo eso. Entonces eso tiene una complejidad gigante. Plantas nucleares, no más tener el residuo es una complejidad, no más el enriquecimiento de la materia prima de eso es una cosa pues que Colombia ni siquiera está avalada todavía para transporte de las capacidades. Exacto. Y ya hablamos de la normal, es que ha sido la de casi siempre, que es la termogeneración, que hablamos de centrales térmicas, que es a gas o a carbón, y entonces vemos que cuando sube el gas se encarece el precio de la energía, porque parte de la generación, si bien casi todo es hidráulica acá en Colombia, parte es en térmica. Entonces, claro, cuando vemos estas dificultades en las reservas probadas de gas, entonces parte de la tarifa del precio en bolsa, que es la que terminamos pagando en los hogares o en las empresas, se ve aporreada por eso. La energía solar de alguna manera te da soberanía energética parcial, porque ya no depende 100% del sistema, que si sube el gas, que si no baja el gas, y la instalación es infinitamente más sencillo. No puedes montar una central térmica en tu terraza. Pero te da energía de día. Claro, los picos de energía son la noche, o no necesariamente. Las fábricas están de día. No, son 24/7, la verdad. Sí, pero igual, por ejemplo, que a veces la gente no tiene pues el conocimiento y no tiene por qué tenerlo de cómo funciona. Cuando usted tiene un sistema solar en un edificio, por ejemplo, vos generas excedentes en ciertas horas. A vos te van a hacer un neteo. O sea, en esos momentos donde vos no te estás consumiendo esa energía, la empresa de servicios públicos está en la obligación de comprarte. Y él te va a netear a final de mes cuánta energía consumió y cuánta exportó. Entonces mira que de alguna manera vos sí estás aprovechando. Tienes que utilizar el embalse entonces para guardar el agua para venderla en la noche. O no necesariamente esa lógica aplica. Digamos, eso incluso se habla mucho de sistemas de generación reversible incluso, porque claro, un embalse lo bueno es eso, que es una batería natural. Esa batería natural es una batería natural, sin duda. Incluso hay una cosa que llama embalses reversibles, y es que usted pone a rodar el agua y en una turbina de generación Pelton, entonces usted genera energía en el momento en que la necesita, y cuando está abajo en otro embalse, en los momentos que hay mucha generación social, generación solar, empiezas a bombearla de vuelta hacia el otro embalse. Se llama generación embalses reversibles. Bombear eso no ubica. Sí, pero si vos tenés la energía de sobra porque estás haciendo oro, el berrago y no hay quien se la gaste, guárdela ya.
justifica. Lo mismo el petróleo, el extraer petróleo es costosísimo y es una actividad compleja y la refinación es compleja, pero si eso cierra financieramente, cierra. Y hoy los proyectos de energía solar tienen un retorno a la inversión muy interesante, que sin duda no a todas las empresas, hablando en particular de las empresas, hablar de un retorno de 5 años va a ser interesante. Muchas empresas que dicen, no, un retorno a 5 años de 500 millones, con un montón de máquinas de chorizo y recupero eso en año y medio. Viable e invierta eso ahí. Pero hay mecanismos de financiación que no te piden plata, como el PPA que te conté. A usted no le interesa este retorno, nosotros le ponemos la plata. Se va a ahorrar una plata ya, porque no puso nada, su estira infinita, ahorros a cambio de nada, su estira infinita. Entonces ese es el mecanismo que usualmente las empresas están manejando, esa financiación de eso. Ya hay otros mecanismos que un leasing renovable, un crédito. Lori, en tu experiencia en el sector energético, ¿cuál es la situación del país o no tienes datos? Sí, digamos que el país es lo que mencionaba. O sea, aquí, pues en particular este gobierno ha tratado como de intervenir la fórmula tarifaria, que porque se están aprovechando algunos hidroeléctricos que generan a un margen muy bajito, pero al usuario no se le ve traducido ese ahorro cuando hay, por ejemplo, estas temporadas de lluvia, porque está indexado también al costo de generación más alto, que son las térmicas. Y como Irasa está caro, le estamos recordando eso y la disponibilidad, entonces no se están traduciendo eso. Y en alguna medida veo con buenos ojos eso, pero no me atrevo a decir. Pero el país tiene hoy soberanía energética o estamos en un problema el vernaco. Estamos Muy cerca de su colapso. complejo. Ah, no, está salvando el invierno. Eso. Y lo otro es que no es solo tener la disponibilidad de la energía. Hay un reto gigante y es el transporte. Usted puede tener la energía que necesite, pero si no tiene la infraestructura para transportarla, entonces Pero es Isagen. ¿Y qué pasa con eso? bueno, de hecho es ISA, Ah, sí, porque Isagen es el generador, ISA el que transporta. Ok. ¿Y ISA no ha vuelto a hacer inversiones o qué? No, sí hacen seguro, pero como cualquier cosa de infraestructura, es un embarazo dura 9 meses. Usted puede tener la plata que quiere, no puede parir el niño en 8 días. Entonces, No va a tener un... exacto, de eso pasa con esto, de un proyecto. Entonces, estas torres, eso en plenas montañas, cambiar todos esos cables, eso son personas multimillonarias, pues entonces no es tan fácil porque está creciendo más rápido la demanda de energía, que es una medida directa del crecimiento económico de un país. ¿Usted sabe qué tan rico es un país por cuántas unidades de energía gasta? O sea, si fuera hidrotono no estaríamos colapsados. Probablemente esta era una situación crítica. Como pasó, no, a mí no me tocó, creo que está muy joven. Creo que para en los 70s, 80s hubo como una situación así compleja de apagones. No, pasar antes, casi el 90. Casi en el 90 Pues me tocaba apagones y eso, pues yo era un niño. Y entonces llegaba cambiaba el horario. Y racionamiento energético, de eso no tenía velas en las casas, y entonces llegaba a cierta hora y ya apagué las luces y velita. Fue pucha. Esperemos no llegar allá porque eso Lo más ahí siendo terrible. Lo fastidioso de mutuo, y eso hace poco, pues en Venezuela, Ecuador, o sea, eso suena extraño, pero es común. ¿De qué nos faltó hablar de hoy? ¿O qué cerramos? ¿Con qué cerramos? Yo creo que cerremos con negocios con propósito. O sea, a mí el tema de propósito me parece fundamental y siento que a veces muchos emprendedores nos quemamos demasiado. O sea, yo lo digo porque siento, yo no sé si vos sos creyente en Dios o no, Lucas. En mi caso, no me atrevo a decir que profeso una religión en particular, pero yo soy teísta, así creo que es como que un mundo sobrenatural. Hay un mundo sobrenatural. Y a veces terminamos quemando nuestras relaciones personales, familia, hijos, esposa, a costa de lo que de alguna manera el contexto nos dice que es éxito en la vida. Entonces, yo creo que es fundamental empezar a hablar más de su humano, porque todo este tema de la inteligencia artificial exacerba el problema, esta necesidad de estar hiperinformado, la última herramienta, la más óptima, y ya nos tienes haciendo corto en la cabeza casi cada día por medio que uno no sabe ni en qué creer. Ya en los videos usted puede poner a Donald Trump besando con Petro, una cosa así miedosa, muy loco, y yo creo que es fundamental que crear esos espacios dentro de las mismas comunidades residenciales,
en universidades, colegios, entre amigos, promover todos esos diálogos acerca del propósito, que el propósito de la vida no es más que vivir, eso es clarísimo, pero también es sentirse útil. No, pero decís una cosa que es súper valiosa. El propósito inicial es la existencia en sí misma, y ya uno coge el camino que quiere en esa existencia. Pero parte, uno deja de valorar cosas importantes. Para uno hay gente muy importante que no es ni productiva ni nada, simplemente lo quiere. Simplemente por ser, y se merece todo el amor. Exacto. Entonces, pues quisiera cerrar ahí como con una frase de Viktor Frankl que dice: uno todo el tiempo es preguntándole a la vida cuál es el sentido de la vida. Y esa pregunta no tiene respuesta. Antes la vida le devuelve la pregunta. ¿Usted qué va a hacer con todo eso? ¿Qué va a hacer usted con esta vida? Decida.